burlarse de las personas y el bullying es una palabra muy fuerte para las personas. Para ti, ¿qué es el acoso escolar? Es una agresión física o verbal, la cual se manifiesta por unos compañeros a otros, lo cual lo hace sentir mal físicamente y psicológicamente. ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, es como, puede ser maltratos físicos verbales que puede tener una persona cuando sus compañeros le hacen daño a la persona que está sufriendo eso. Okay. Bueno, Kaori, para ti, ¿qué es el acoso escolar? El acoso escolar para mí es cuando sucede un conflicto entre dos compañeros y uno molesta al otro física o psicológicamente y lo para molestando y se vuelve en su carnerito, por así decirlo, y siempre lo para molestando. Al acoso escolar comúnmente se le conoce como una agresión física o verbal de un grupo de niños o adolescentes a un individuo de edad similar. Podemos mencionar que muchas veces este se repite durante un periodo de tiempo determinado. Probablemente existe un desequilibrio de poder entre las personas implicadas. Entre los tipos de acoso encontramos el físico, psicológico, sexual, verbal, social y el ciberacoso. De igual forma, si bien es cierto, no se sabe exactamente qué lleva a algunos niños a hacer acoso escolar a otros, aunque existen muchas teorías al respecto, pues la gente que se ama a sí misma no hace daño a otra gente. Cuanto más nos odiamos a nosotros mismos, más queremos que otros sufran. Esto hace referencia directa con el abusador, quien en muchas ocasiones tira su frustración interna con los demás, algo que puede resultar negativo en su vida, ya que el abuso es horrible, es más pesado que una vaca en brazos, se apega a ti, te envenena y te mata. De acuerdo a lo mencionado, nos cuestionamos: ¿es el abusador el culpable de sus comportamientos irracionales? En nuestra opinión, el abusador no es el culpable de sus comportamientos irracionales. A continuación, daremos nuestros argumentos. El abusador no es el culpable de sus comportamientos irracionales, porque los entornos sociales influyen en los abusadores. Pues, según algunos test de comportamiento, estos son generados en los colegios. En muchas ocasiones, los acosadores empiezan siendo punto de burlas en las escuelas, lo que hace que cuando crezcan como forma de venganza y con el resentimiento guardado, ellos se conviertan en los abusadores, convirtiendo su coraje en fuego y el maltrato en humo. Entre algunos de los tratos que puede ser causa de este, encontramos el maltrato por parte de los maestros hacia ellos, como es el caso de la Universidad San Luis Gonzaga, donde 3 docentes se burlaron de una alumna durante un examen. A su vez, la discriminación es un ideal erróneo que lamentablemente sigue en la cabeza de las personas, sobre todo las personas mayores, que al ver a un alumno con una discapacidad o que es diferente al resto por su color de piel, su acento o su proveniencia, lo discriminan. Hace burlas o, como se dice vulgarmente, le miente a la madre frente a los demás alumnos sin importar los sentimientos de la persona de la que se está hablando. Aquí una entrevista con el profesor Omar Alfredo Navarro Colmenares. Buenas tardes, profesor Omar. El día de hoy le vamos a hacer algunas preguntas en relación al bullying o acoso escolar.
Bueno, primero, ¿alguna vez usted ha presenciado un acto de acoso escolar o al menos ha escuchado que alguno de sus alumnos ha sufrido acoso o era un acosador? Bueno, viéndolo así como el tema de bullying y acoso, no, pero sí he visto algunas agresiones que a veces tienen ustedes como compañeros que ustedes, entre comillas, le llaman juego, cuando uno le llama la atención y dicen, no, profesor, estamos jugando, ¿no? Pero así como bullying durante todo el tiempo que tengo aquí, no. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál sería su reacción ante un acto en relación al bullying? Bueno, primero intervenir a los alumnos, preguntar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Y bueno, pues si veo que ha sido un acto muy grave, pues llevarlo a coordinación, ¿no? Pero si veo que ha sido algo leve, conversar con los dos y decirle que no vuelvan a hacer. ¿Ha podido observar que después de la pandemia los casos de acoso escolar han aumentado? Sí, he escuchado en su grado, tuve algún altercado hace un trimestre atrás con un compañero de estudio que tuve. Y básicamente creo que se debe porque han estado encerrados 2 años y por eso podría ser. Sí. Según sus experiencias, ¿quién piensa usted que merece más ayuda? ¿El acosado o el acosador? Yo pienso que ambos, ¿no? El acosado porque es callado, tímido, tiene miedo a denunciar o acusar a quien causa el bullying. Y también pues la otra parte también es necesita ayuda porque creo que está liberando energías de una forma que no debería, ¿no? Y ve la parte de quien es más débil y a través de todas sus energías. Claro. Gracias, profesor. Y dentro de esto está la exclusión, el cual proviene del punto anteriormente tratado, donde los alumnos menores, especialmente en primaria, son más propensos a tratar de la misma manera a los demás. Ellos se ven como el reflejo de lo que quieren seguir. Al ver que sus maestros se dirigen de esa forma a los demás, lo ven como algo natural, ya que son la autoridad dentro de las escuelas, y lo adaptan a su vida diaria. Adicionalmente a esto, según la revista Iberoamericana, la familia puede ser un elemento psicológico causal de la violencia escolar. Otra situación que ocasiona que haya un mayor número de adolescentes violentos hoy en día es la violencia intrafamiliar, en donde lo más usual de estos casos son golpes o agresiones, maltratos que se quedan de por vida tatuados en el pecho. Una ejemplificación de esto es un caso impresionante en Valladolid, en donde un hombre de 77 años fue detenido como agresor de su esposa de 73 años, quien fue intervenida quirúrgicamente por una puñalada en el pecho y otra en el muslo. Al estar un niño presente y ver estas conductas entre sus familiares, no es como que le echa tierrita nomás. Ellos lo pueden normalizar y ser un futuro agresor tanto como en la escuela como en su vida diaria. Por otro lado, no es necesario del golpe para que un niño sea violento, sino que también de un vocabulario soez, el cual puede copiar y repetirlos en horas de clase, haciendo que sus demás compañeros lo escuchen y posiblemente también copien, representando al demonio en sus mapas en carne y hueso. Sin embargo, no es solo ese el problema, sino que algunos niños utilizan estas palabras para dirigirse a sus compañeros sin saber el verdadero significado. Palabras como cojudo, choro, ayayero, serrano, brócoli, etc. hacen que a veces a la persona agredida, que sí sabe el significado de lo que se le está diciendo, se sienta mal. El abusador no es culpable de sus comportamientos irracionales, porque la autoridad de los entornos sociales inciden en los abusadores. Asimismo, estas pueden ser de diferentes tipos, aunque las más resaltantes vienen a ser las influencias sociales. Y dentro de estas encontramos fuentes específicas como los medios de comunicación o el mismo abusador. Se podría decir que estas enseñan al abusador a ser uno más de muchos, a crecer como uno más de la manada y seguir como ovejas. De hecho, el abusador es el principal influyente para el origen de un nuevo abusador, porque este genera resentimiento en el abusado. Las víctimas de acoso escolar sufren y saben cómo se siente ser un juguete para otros, convirtiendo al acoso en un sufrimiento amargo. Se podría mencionar que llegan a pasar por acontecimientos traumáticos en los cuales el abusado sufre de manera psicológica o física. Después de todo, existen distintos tipos de acoso escolar, distintas formas de joder. De este modo,
Dentro de estos tipos tenemos las acciones que se producen hacia las víctimas, como las peleas. Los negros traumas de su niñez lo convirtieron en lo que hoy es. Tenemos el caso de dos escolares que se enfrentaron a puñetazos en presencia de sus compañeros y convirtieron el medio de la pista en un ring de pelea en San Martín de Porres, Lima. Buenos días, soy Nicole Balbuena del primero C de secundaria. El día de hoy les tengo el agrado de compartirles nuestros afiches que hemos elaborado junto con nuestros compañeros y grupo, lo cual la finalidad de los afiches es tratar de parar o al menos controlar un poco la situación del bullying, que es un poco notable en cada colegio, uno más que otro, claro, pero cada uno tiene su afiche, como podemos ver, son de nuestros compañeros y pues nosotros queremos al menos tratar de impedir o dejar de tratar de, como por así decir, que aumenten los casos de bullying y el acoso escolar. A continuación podemos ver los afiches de nuestro Uno de los mejores afiches que se mandan que había tratado de poder ver que estaba bien bonito y que se podía apreciar bien era este, que es de nuestra compañera Fernanda Díaz, Miriam Gómez, Clara Tueros y Celeste Paucar y Gonzalo Cabrera, que son nuestros compañeros de primero C. Al cual está poniendo una imagen de un niño que está siendo agredido, no solo con un puño que termina en palabras groseras. Tratando de volver a la situación del bullying, pues tenemos que controlarlo, ya que podemos ser al menos un ejemplo para los niños menores o también no solo para ellos, sino también para los mayores, y tratar de calmar esta situación como bullying. Muchas gracias. También están las amenazas, el dolor y sufrimiento que devoran toda su alma. Estas son una forma de hacer sentir al abusado como alguien debilucho o un esqueleto de gato. Un ejemplo es el caso de una escolar de Chorrillos que sufrió amenazas de parte de un grupo de compañeras luego de denunciar el acoso que recibía. Y el acoso cibernético, que se da mediante el uso de las redes sociales, donde las pantallas son los únicos ojos que prestan atención a los problemas. Además, estas son la forma en que el abusado puede desahogarse de todo por lo que tuvo que pasar. Esto es, a causa de todos los sentimientos reprimidos que pueden contener las víctimas de acoso, teniendo la necesidad de desquitarse con otras personas, clavando la estaca en sus almas. Asimismo, uno de los sentimientos que se presentan en la mayoría de los casos es la depresión, en las cuales las víctimas intentan salvarse, pero su boca queda cerrada para siempre por el temor. Por ejemplo, según los datos de la Fundación ANAR 4, en 2017, ayuda a niños y adolescentes en riesgo, un 94% de las víctimas presenta algún problema psicológico debido al acoso escolar, siendo los principales síntomas los depresivos, en un 68,8%, y en los casos más serios, los intentos de suicidio, que suponen el 1,2%. Igualmente, tenemos el odio, el olor que termina con el alma pura y limpia, que se genera en el niño luego de sentirse rechazado, originando odio hacia sus demás compañeros, sintiéndose solo y en caída en picada, es decir, se convierte en una bomba de tiempo a punto de estallar, listo para hacer sufrir a los demás con un solo grito, tal y como él lo vivió en carne y hueso. Posteriormente, podemos mencionar
que los medios de comunicación también influyen en la formación del abusador, como el fantasma del pasado que regresa encarnado para dar la cara, porque generan una idea equívoca del trato hacia los demás. Esto pues, la televisión como medio de formación fabrica una parte importante del entorno experiencial en la vida cotidiana. La podemos definir como la conciencia de Pinocho o también los 2 lados del Dr. Jekyll. Esta no solo proporciona nuevas experiencias, sino que organiza la percepción de la realidad en la que vivimos. Esta equívoca idea la podemos observar en las filmaciones de la TV diaria, las cuales nos muestran información llena de violencia sucia como un basural lleno de estiércol, y relacionada inconscientemente con la promoción de esta. Ejemplo de ello tenemos en las películas o series animadas que vemos diariamente y que muestran agresión a torrente. Tenemos a Tom y Jerry, Los Simpson y los Looney Tunes, que son algunos de estas series de las cuales estaríamos hablando y que, si nos damos cuenta, la mayoría de personas que normalmente ven estos shows son niños. Niños que a través de estos dibujos animados llenan su cabeza de toxinas que poco a poco nos llevan a quemar su inocencia. ¡Basta, les digo! ¡Dejen de pelear! ¡Dejen de pelear como niñas sin son! Por otro lado, es frecuente ver a diario noticias sobre los constantes casos de violencia en el país, donde los delincuentes toman por excusa esta aguja simplemente para robar y agredir. Solo el año pasado se registraron alrededor de 94.789 actos violentos, y esto solo hablando de asaltos, porque si nos metemos en el tema de los homicidios, son 2.166 los que se registraron en el 2021, de los cuales en todos la risa de estos fue parte del dolor de alguien. De igual forma, no solo las noticias y series son las más violentas. Gracias a la tecnología innovadora de hoy en día, los videojuegos nos dan la capacidad de controlar personajes en la realidad virtual. Y, para desventaja de estos, muchas veces los videojuegos más consumidos o en demanda son los que muestran diversos tipos de agresión. Agresiones que, parecidas a un pastrulo, generan una adicción. Es por esto que nos reunimos con la directora Janet Vázquez Bocanegra para que nos responda las siguientes interrogantes. Los medios de comunicación siempre han influenciado, ya sea en los adultos, en los jóvenes y sobre todo en los niños, que son los más vulnerables. De alguna manera, ya sea de forma positiva o de forma negativa, influencian en ellos. Sobre todo si los niños no están siendo controlados por sus padres, pues estos medios de comunicación tienden a influenciar de manera negativa, haciendo que ellos no respondan a situaciones de forma adecuada, pues no toman decisiones acertadas ante un momento dado encontrado en su tecnología, ya sea cuando están conversando con alguien, con algún amigo o con algún desconocido. Entonces, de esta forma, la tecnología se puede visualizar como algo negativo para el niño si es que no tiene un adulto, como los padres de familia, que estén a cargo de él para poder orientarlo adecuadamente. Creo que no siempre podemos decir que los medios de comunicación se relacionen con los inicios de un abusador. No siempre sucede así, pero sí podríamos decir que podría formar parte de los inicios de un abusador de este mundo actual, ¿no?
porque influenciado negativamente puede ser en su forma de pensar y en su forma de actuar, lo que hace que se comporte de la manera como pensamos que es un abusador, o aquel que hace bullying en una escuela, aquel niño que está cometiendo este tipo de conducta en la escuela. Pero no podríamos decir entonces que un 100% de la tecnología influye en los inicios de este abusador. Como lo dije anteriormente, los inicios pueden influir mucho el ambiente familiar y el entorno en el que se desenvuelven los niños. Bueno, en relación a esta pregunta, podríamos decir que los medios de comunicación siempre han influenciado a lo largo de los años en diferentes conductas, en diferentes actitudes de las personas, han influenciado en todos los aspectos de la vida, siempre han influenciado. Pero estos medios de comunicación ahora están más al alcance de los niños de esta época, a diferencia de 10 años atrás, pues los niños de esta época tienen más conectividad, tienen más acceso a todas las redes sociales. Entonces podríamos decir que sí, ¿no? Efectivamente, los niños de esta época tienen más influencia, ya sea positiva o negativa, de los medios de comunicación en relación a aquellos niños que vivían 10 años atrás. Pues la tecnología ha ido avanzando año a año, han ido avanzando en cuanto a nuevas tecnologías, avances, la comunicación ya no es frontal, como se decía antes, mirándonos, ¿no? Sino se ha vuelto más virtual, como es lo que hacemos ahora. Entonces, definitivamente ha influenciado. El desarrollo de la tecnología en esta nueva era definitivamente ayudó para seguir adelante con nuestras actividades durante la pandemia. Pues pienso que sin ella no hubiéramos podido realizar algunos trabajos, y lo hablo desde el punto de vista educativo. Así que definitivamente la pandemia ha generado que los medios de comunicación y la tecnología en general pues se haya globalizado y que todos de alguna manera conozcamos un poco más acerca de los diferentes entornos virtuales, ¿no? Lo que hace que podamos llegar a las personas. Ahora, definitivamente los niños han sido influenciados en esta pandemia por la tecnología, puesto que era la única forma de mantenernos en contacto con los demás. Era la forma de socializarnos, de seguir socializándonos a través de una pantalla, a través de un celular, a través de una computadora. Entonces, la pandemia pues ha generado que estos entornos virtuales se haya familiarizado con todas las personas, ya sea con los adultos, con los jóvenes y nada que decir de los niños, que son los que digitalmente están más actualizados en todo. Más que un mensaje para los niños, creo que este mensaje va para el padre de familia, quien es el encargado de orientar a sus pequeños, estamos hablando de niños, de manejar horarios con ellos y de estar pendientes de las páginas que visitan, de las redes sociales a las que ellos tienen acceso, para controlar de esta forma que los niños tengan una influencia negativa con este tipo de tecnología de la información. Recordemos que esta tecnología en esta nueva era ha venido a formar parte importantísima de nuestras vidas, ya que nos mantiene en contacto con los demás. Pero el padre de familia debe ser el encargado de controlar todo este acceso de sus niños en las redes sociales para poder ayudarlo y evitar que haya influencias negativas para ellos. Igualmente, los medios de comunicación, al ser una herramienta de transmisión brillante, tergiversan nuestra visión de los valores. Por como muchos expertos se refieren a estos medios, sobre todo el televisivo, estos suelen tener una dimensión extraordinaria
como herramienta de transmisión de valores. Es decir, se alude el hecho de que los niños aprenden por imitación. Son como marionetas guiadas por la mano de sus amas. Y por tanto, la televisión les pone en contacto permanente con la violencia, ya sea esta real o ficticia, como los cuentos del Mago de Oz. Como nos prometió. Deme un cerebro tal como me dijo. Y a mí un corazón. Ni mi valor. Oh, pero ¿usted quién es? Bueno, en realidad yo soy el gran mago. Oz no era un gran mago. De hecho, era un simple mago de circo. Prueba de ello, tenemos a los estudios psicológicos que nos explican cómo es que la televisión tiene un gran impacto en los niños, porque influyen en lo que piensan, hacen y cómo asumen su identidad de género o cualquier tipo de identidad. Prácticamente, son el sistema nervioso de nuestro desarrollo. Son 3 los efectos estudiados por varios analistas que han demostrado que la televisión no se ha mostrado inocua, sino activa, como un corredor de carros, y ha mostrado una fuerte e igual capacidad para moldear e influir en conductas tanto prosociales como antisociales. Estas serían la dimensión moral, dimensión cognoscitiva y por último, la conducta prosocial. El abusador no es el culpable de sus problemas disparatados, porque intervienen diversos factores como los problemas psicológicos y psiquiátricos. Se puede afirmar que se han realizado diversos estudios sobre algunos problemas mentales que pueden tener los abusadores. Ahora bien, en estos estudios se han evaluado bastantes criterios, como por ejemplo, los problemas psicológicos en los cuales intervienen los estados del Grinch, como el enfado, la maldad, la malicia y muchas otras cosas más, que hacen que los abusadores tengan una manera de ser bastante diferente a la común, por lo que se ha llegado a la conclusión de que pueden llegar a tener algunos problemas más severos, como por ejemplo, la necesidad de dominar a los demás, su temperamento explosivo e impulsivo, el disfrutar sentirse estimulados por la violencia e intolerancia frente a las diferencias. Todo esto es lo que podríamos decir que caracteriza a un abusador y crea dentro de él ese algo, esa llama que les da vida. Es así que entrevistamos al auxiliar Víctor Vilca para que nos responda algunas preguntas relacionadas con el tema. Buenas tardes, profesor Víctor. Háblenos sobre los tipos de bullying. Los tipos de bullying. Hay uno verbal, otro psicológico, el físico, que es más peligroso. Eso es lo que yo veo aquí en el colegio, este tipo de bullying. ¿Sigue siendo el acoso escolar un problema tan grande como lo era antes de la pandemia? Se ha agudizado más. Antes de la pandemia existía, era un poco manejable, pero ahora no sé. Los chicos han venido con una forma, unos métodos de querer esconder las agresiones, pero ahí el colegio trata de ver, de localizar la persona que está haciendo el bullying. Pero sí, está más hay más bullying. Referente a la mente del acosador, ¿piensa que él necesita más ayuda que el acosado? Sí, creo yo, porque no es que lo tilde de loco, sino que también necesita una orientación psicológica, porque el bullying es mayormente va por la conducta, ¿no? Tú sabes que el que hace bullying primero lo piensa antes de hacerlo. ¿Ha existido en el colegio casos de acoso escolar y cómo se han afrontado? Mira, acoso escolar es muy grande el tema, las cosas. Me habla de bullying porque acoso puede ser, discúlpeme que me vaya por otra cosa, acoso sexual, infinidades, ¿no? Lo que es el bullying, la agresión, el acoso, es el hostigamiento mayormente, ¿no? A un compañero, estar fastidiando, sí hay, ¿no? Sí hay acá. Bueno, el colegio toma sus medidas drásticas, fuertes, para que esto no, y cortarlo, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?
Y por último, ¿cuál es el mejor consejo que se le puede dar a un niño o adolescente que abusa de otros? Más que consejo, creo yo, es un seguimiento, porque ese chico necesita una orientación, como te digo, psicológica, y otro es, creo yo, la manera más cercana son sus padres, porque para que exista el bullying es que papá, mamá no se hacen de la vista gorda, ¿no? Porque uno sabe muy bien lo que cría, como muchas veces algunos padres los he escuchado. Y yo sé lo que tengo en mi casa, yo sé lo que cría, pero parece a veces el alumno o el joven toma personalidades. En casa me porto bien y acá hago lo que no hago en casa. Entonces, ese es el problema. El problema de estos chicos es que, ¿cómo se llama?, que no tienen cimentado los valores, los principios, que en casa lo tienen que dar, ¿sí? Y acá nosotros lo reforzamos, pero si en casa no lo ayudan, a ver, te digo, pues, el papá, pues, de repente hay ausencia de padres y para llenar ese vacío, te da tu regalo, te da pues un celular, tú le pides un celular, le pides una ropa, cosas materiales, pero ¿dónde quedó la parte personal, lo formativo, los valores, los principios? Lo deja de lado y esa parte está pobre. Entonces, creo yo que para cortar todo ese tipo de cosas, inicia de casa. El papá debe cimentarlo desde pequeño, los valores y los principios, el respeto a los demás, el respetar el género, ¿no? A veces te lo hablo porque dicen, no, mira, es un cholito, lo tildan de esto, del otro, y a veces el papá, pues sí, o a veces uno grande, ¿no? Ese cholo, ¿no? Dice, ese cholito, dice, discriminas sin darte cuenta, y entonces el hijo también escucha y va aprendiendo. Entonces, por eso, todo empieza de casa, que hay una buena cimentación en el hogar, de valores y principios y de valores, más aún aquí en el colegio, que es un colegio católico, valores religiosos. Creo que esto acabaríamos con ese tipo de bullying, con ese tipo de desorden de comportamiento, ¿sí? Y imagínate el que ha sido agredido verbal, psicológicamente, emocionalmente. El chico a veces se reprime, ya no quiere venir, no quiere socializar. Eso es lo único que yo les digo como auxiliar, que eso lo tienes que denunciar. Pues. Tú no te puedes quedar callado ante una agresión verbal, física o psicológica, no te puedes quedar callado. Denúncialo, ven, dime, maestro, mira, me está haciendo esto, me está diciendo esto, me está tildando de tal y todo. Entonces, yo no me voy a quedar atrás. Conociéndome ustedes, ¿crees tú que yo me voy a quedar callado? ¿Me voy a quedar tranquilo? Pero no, hay que cortarlo, ¿no? Enseñarle, decirle al joven que eso estás actuando mal, estás haciéndole daño a tu compañero o a tu compañera. Y creo que así, con sus compañeros, ustedes, quien vean al que está haciendo bullying, denúncialo, díganlo. Vamos y conversamos, traemos a sus padres, traemos a la psicóloga y vemos la forma como lo podemos solucionar o guiar, como dices tú, ¿no? al joven. Sí. Porque todo es, o sea, todos tenemos solución para todas las cosas, ¿no? No creo que no se pueda ¿cómo se llama?, direccionar al joven, ¿no? Sí se puede, pero es con el apoyo mutuo de los padres del hogar con el colegio, ¿no? Por otro lado, se encuentra su nivel de madurez, ya que se dice que los acosadores escolares no cuentan con una adecuada madurez en cierto tipo de ocasiones, ya sea en su manera de actuar, en el colegio o cómo llevan los problemas que tienen en casa. Según un compositor y conocedor del tema, los abusadores, por simple observación, no son hombres, son cobardes que no se atreven a enfrentarse a su vida y se enfrentan a los que consideran inferiores. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que ellos son los inferiores y se observa de manera clara en su forma de actuar ante distintas situaciones que se le ponen enfrente. Posteriormente se han elaborado otro tipo de evaluaciones, pero estas ya han sido a nivel psiquiátrico, y normalmente se dice que este tipo de personas se encuentran en un estado agresivo,
en los que requiere un paro y una bandera blanca para su paso, que puede entrar de casa o simplemente ya es algo más personal. Asimismo, en ocasiones, pueden contar con la bipolaridad, porque se dan los cambios bruscos de humor o de estado de ánimo, con la intención de mantener bajo control su ira, tapando el sol con sus dedos. Pero eso solo se hace notar en algunos casos, donde la persona al menos trata de controlar su impulso. Así pues, tenemos otro tipo de condiciones psiquiátricas detectadas en estas personas, como lo es el trastorno explosivo intermitente. Se sabe que lo primero que podemos identificar de manera muy fácil en un acosador es la ira con una intensidad ultradimensional. Y un muy importante punto en este trastorno es que el trastorno explosivo intermitente supone episodios repentinos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, o arrebatos verbales agresivos, en los que reaccionas con demasiada exageración para la situación, tal como una hipérbole. Y así, tenemos como consecuencias las peleas físicas, golpes, amenazas, gritos, discusiones y daños, lo que ocurre claramente en los casos de acoso escolar, donde los gritos de los abusadores rompen en pedazos los frágiles cuerpos de sus víctimas. Tal es la concientización de este tema abordado, que ya son varios los alumnos quienes se han sumado a esta causa. Ejemplo de ello, los alumnos vicentinos del 5º grado de secundaria crearon un podcast con el propósito de informar acerca de uno de los tipos más polémicos del acoso, el grooming. Hola, aquí de nuevo Chamitos Project, acá Ricardo Sánchez con un episodio más, esta vez sobre un tema bastante delicado. Hoy vamos a tratar un tema que está en auge realmente en lo que viene siendo el último periodo de tiempo durante el COVID, durante la pandemia. Pero hoy, no como en el episodio anterior, no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero, mi gran amigo Valentino Canales. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar en este podcast esta vez con mi compañero Ricardo. Vamos a hablar de un tema muy controversial, más que todo en estos 2 últimos años que fueron normalmente nuestra adolescencia pasada en virtual. Estamos hablando más sobre el tema de grooming. Así que, sin más dilación, comencemos. Bueno, comenzando, debemos aclarar y decir qué es el grooming. Bueno, el grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permite la interacción entre 2 o más personas, como por ejemplo las redes sociales, como el correo electrónico, los mensajes de texto, los sitios de chat o juegos en línea. Pero esto es bastante anecdótico. ¿Nos podrías explicar un poco más fácil lo que es el grooming, Valentino? Por supuesto, más que todo lo puedo explicar junto a un ejemplo muy sencillo, la verdad, el cual, bueno, somos adolescentes y frecuentamos mucho en esta generación estar pegados a las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp o cosas por el estilo. Y imaginen que están en un día normal en sus redes sociales cuando de pronto una persona desconocida les habla o les manda una solicitud de amistad en sus redes sociales. Ustedes la aceptan normal porque, bueno, tal vez solo la aceptan porque sí, ya, o deciden abrir la conversación que tienen con esa persona. Y esa persona desconocida intenta pedirte fotos un poco subidas de tono, tal vez, e incluso esa persona puede acosarte sexualmente mandando fotos de sus partes íntimas o cosas por el estilo. Este es el acto de grooming. Exactamente, Valentino. Realmente, por ejemplo, en mi caso, yo vería bastante normal que me hicieran grooming, porque ¿quién no quisiera estar conmigo? Pero en realidad esto es un acto bastante malo, llegando a ser un acto penado por la ley, que aunque si tuvieran que penar a alguien sería a mí por lo guapo que soy. También cabe resaltar que estadísticamente un 68,3% de los adultos encuestados acá en nuestro continente latinoamericano se dice que el grooming es una amenaza muy frecuente. En estos encuestados, un 26,3% ha confirmado conocer un niño que ha sido víctima de grooming.
los cuales de estos menores un 52,9% tienen edad entre 11 y 15 años, mientras que un 33,7% rodean entre los 7 y 10 años de edad. Y esto es bastante preocupante porque si ponemos en perspectiva estas cifras, también además de ver cómo es que niños de 7 a 10 años son corrompidos por personas sin escrúpulos en las redes sociales, también encontramos el caso de por qué se le dan a los niños tan pequeños las redes sociales. Esto es también un problema preocupante que termina derivando en casos como los que como nos pudo contar Valentino, que te piden fotos o viceversa, te las mandan. Y esto a niños de 7 a 10 años le estás corrompiendo la infancia y estás haciendo un acto de corrupción al menor, más allá de claramente hacer el acto del grooming. Igual de todos modos, para toda solución en esta vida, o bueno, para la mayoría de cosas, en esta situación no es la excepción. Pues incluso cuando sufrimos, que se podría decir, un acto de acoso sexual, tanto como puede ser presencial como virtualmente, es la misma, no lo hace menos ser virtual. Podemos denunciar a una policía incluso en una estación policial física, tanto física como cibernética también. Así que no debemos tener vergüenza en denunciar a la policía si es que sufrimos algún acoso sexual, así sea virtual o físico. Totalmente de acuerdo, Valentino. Yo creo que no hay que quedarnos callados, como se nos ha dicho muchas veces en las escuelas o incluso en la televisión no se nos ha dicho no te quedes callado, no al bullying, no al acoso sexual y todo esto. Pero hay que tratar de que no se quede en una simple frase bonita y que de verdad actuemos en contra de estas personas sin escrúpulos que corrompen a los niños y los adolescentes. Lo que deberíamos de hacer realmente es actuar con mano dura y ponerle un fin a esto. Lo que sí no deberíamos de ponerle fin es lo bello y lo guapo que es este par de comentaristas como somos Valentino y yo, pero bueno, además de buenos futbolistas somos guapos, ¿qué podemos pedir? Y nada, hasta aquí llega el episodio de hoy. Hemos reído un poco, pero sobre todo nos hemos informado de lo que viene siendo el grooming. ¿Qué tendrías que decir tú sobre esto, Valentino? Pues nada, un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando sobre el grooming. Prácticamente es un acoso sexual de manera cibernética, el cual puede ocurrirle a cualquier persona, ya sea adulta, adolescente, incluso infantiles, como hemos escuchado anteriormente. Y bueno, todos tenemos el derecho a la libertad de denunciar. Si es que conocemos a una persona cibernéticamente, podemos denunciar a la policía cibernética o a una estación policial que conocemos en nuestra ciudad. Así que eso es todo. Muchísimas gracias, Valentino, por acompañarme en este episodio de Chamitos Project. Espero que nuestros oyentes se hayan divertido, estén pasando un buen día, una buena noche, una buena mañana, desde donde nos escuchen. Y un saludo. Adiós. Chao. En pocas palabras, el abusador no es el culpable de sus comportamientos disparatados, ya que el entorno, las influencias y los problemas psiquiátricos, tanto como los psicológicos, vienen a ser factores influyentes y destacados en la formación de un nuevo abusador. Hay que mencionar que la idea de que el abusador es malo siempre la hemos tenido. Es como la sombra de un pensamiento que nos persigue, pero es necesario observar la parte de cada persona, el cómo es su vida en casa o con sus amigos, porque tal vez después de analizar todo esto podremos darnos cuenta que a quien realmente tiene la culpa de los problemas o situaciones que se arman dentro de la mente de una persona totalmente tranquila. En otras palabras, nosotros como sociedad debemos ser más conscientes acerca del perfil del abusador en el acoso escolar. No conocemos la historia detrás del villano de la película, cuáles fueron sus influencias o cómo reaccionan de manera psicológica, pues no siempre los exteriores oscuros tienen el alma marchita. Es decir, hay que buscar el lado positivo a las situaciones y no juzgar a primera vista a las personas y sus acciones, ya que muchas veces no todo es lo que parece.